Bienvenidos a esta segunda parte de hoja de cálculo de Google. Iniciaremos el capítulo 9 trabajando con hojas. Cambiaremos el color de las hojas, en la cual se nos presentará una raya horizontal en la parte inferior de las hojas. Entonces, clic en opciones, cambiar color. En este caso, a la hoja de interés le pondremos de color rojo. A la hoja de venta le pondremos color verde. Y a la hoja de contabilidad le pondremos de color azul. Proteger hoja. Para evitar errores y pérdida de información, podemos utilizar el comando proteger. Para proteger la hoja llamado intereses, clic en opciones de hoja, luego clic en proteger hoja. Observamos que al lado derecho emerge una nueva ventana, en la cual podemos observar que podemos proteger un intervalo o rango de hoja o toda la hoja. La otra opción es realizando un clic en el menú herramientas y luego proteger hoja. En nuestro caso vamos a proteger la hoja. Vamos a añadir una descripción. Por ejemplo, escribimos protección de hoja. Si debemos exceptuar ciertas celdas, realizamos un clic en este casillero con un check. En este caso, simplemente vamos a realizar un clic en proteger. Se abre una ventana de permiso de edición de intervalos. Y tenemos dos opciones: mostrar una advertencia al editar este intervalo y restringir quién puede editar este intervalo. Para eso tenemos una opción: solo tú, personalizado, y copiar permisos de otro intervalo. Al guardar los cambios vemos que ya está protegida la hoja y aparece un candado. Lo mismo veremos en la sección hojas con un candado. Para ocultar una hoja, hacemos clic en opciones de hoja y luego clic en ocultar hoja. Si deseo mostrar nuevamente las hojas, clic en opción ver, clic en hojas ocultas y nuevamente clic en la hoja ventas. Vemos que nuevamente se están mostrando las dos hojas. Referencia de celda. Referencia relativa es aquella que localiza relativamente, es decir, de acuerdo a la posición en que se encuentra la celda donde se escribió el dato o la fórmula. Ejemplo, la B5. En este caso notamos que la B5 se encuentra 4 filas hacia abajo y una columna hacia la izquierda. Uno de los usos de la referencia relativa sería en el copiado y pegado de las fórmulas. Si nosotros copiamos y luego en la siguiente celda pegamos, encontramos que este sería C7 por D7. Es decir, en el primer caso se multiplicó la celda C6 que se encuentra a la izquierda a 2 columnas y la celda D6 a una columna. En el segundo caso igualmente se multiplica C7 que se encuentra a 2 columnas y D7 que se encuentra a una columna. También podríamos aplicar nosotros el controlador de relleno y arrastrar hacia abajo. Tendríamos nosotros los resultados. Vemos aquí que las celdas van en forma consecutiva. La referencia absoluta se determina colocando el signo de dólar antes de la letra de la columna y antes del número de fila. Los signos de dólares para una celda se habilitan presionando la tecla de funciones F4. Realizaremos una aplicación de la referencia absoluta. En la celda F6 tendremos nosotros el IGB. El IGB será el producto del subtotal por la celda G3, que es el contenido del 18%. Entonces, para esto nosotros necesitamos que el 18% sea permanente en todas las celdas, es decir, no cambie su valor. Para esto se usa el valor absoluto. Procederemos. Digitamos el igual, luego clic en la E6 por la celda G3. Inmediatamente presionamos la tecla F4 y tendremos los signos de dólares antes de la columna y antes de la fila. En esta copia ilustrativa observaremos que el contenido de la celda del IGB G3
no ha cambiado en todas las posiciones de la celda. La referencia mixta es aquella que representa una dirección absoluta únicamente en la fila o en la columna. Ejemplo de 5 con el signo de dólar en la letra de la columna. Realizaremos un ejemplo de referencia mixta. En la celda G6 tendremos el total de venta, el cual sería la suma de E6 más F6, para lo cual digitamos el igual, luego clic en la E6. Vemos nosotros en la barra de fórmula que al presionar 3 veces F4 obtendremos que la columna E6 está con valor absoluto. Luego digitamos el más y clic en la F6. También presionamos 3 veces el F4 y tendremos el signo de dólares antes de la columna F. Utilizar las funciones nos simplifica la escritura de fórmulas, a la vez que nos permite hacer cálculos mucho más potentes. La sintaxis de cualquier función es primero el nombre de la función, luego los argumentos separados por un punto y coma. En el ejemplo empleamos la función suma, en la cual realizaremos la suma desde la celda A1 hasta la celda C8, aplicando esta función. Si es que se realiza celda por celda, sería más amplia. Para aplicar una función, realizamos un clic en el menú insertar, luego la opción función. Aquí tendremos todas las funciones de hoja de cálculo de Google. La otra opción es en la barra de herramienta, la opción funciones. También podríamos elegir cualquiera de las funciones que se requiera. Empezaremos con la función suma. Su sintaxis general es el signo igual, nombre de la función y los números correspondientes entre los paréntesis. También se le puede colocar el rango o intervalo. Como una aplicación sumaremos la nota de matemáticas, de físicas y del curso de digitales. Seleccionamos la celda H8, escribiremos el signo igual, la función suma, o también podemos hacer doble clic en la función y luego seleccionaremos el rango. Cerramos el paréntesis, podemos observar el resultado. Presionamos Enter. El resultado será 42. En la barra de fórmula podemos observar nosotros la función. Para realizar la suma de los demás datos, simplemente arrastraremos el controlador de relleno. La función promedio nos devuelve la media aritmética de los números o del rango que está entre paréntesis. De esta manera hallaremos el promedio de notas de cada alumno. En la celda I8 veremos el igual, la función promedio, o de lo contrario doble clic en la lista desplegable en la cual encontraremos la función promedio. Luego de eso seleccionamos el rango de las 3 notas y presionamos Enter. Para hallar los demás promedios simplemente arrastramos el controlador de relleno. La función producto nos da como resultado la multiplicación de dos números o de varios números. Observemos la sintaxis, signo igual, la función producto, y entre paréntesis podrían ir los números separados por punto y comas, o de lo contrario el rango. Como un ejemplo, hallaremos el producto de la celda H8 cuyo contenido es 42 y la celda I8 cuyo contenido es 14. Para esto, en la celda J8 nosotros escribimos el signo igual, luego escribimos la función producto. También podemos hacer doble clic en la ventana desplegable con el paréntesis, luego seleccionamos el rango y presionamos Enter. Veremos ahora la función redondear. Observemos la sintaxis, el signo igual, la función redondear, el número determinado con decimales, y en el recuento se pondrá la cantidad de decimales que requiere el usuario. Para esto vamos a redondear los números de la columna J. Escribimos el signo igual, la función redondear, clic en el número, punto y coma, y acá pondremos la cantidad de decimales. En este caso lo vamos a realizar con aproximación de 2 decimales. Presionamos
Enter. Observemos los resultados con aproximación de 2 decimales. Ahora estudiaremos algunas funciones estadísticas. La función contar cuenta los valores solo numéricos existentes en una lista. La función contará cuenta los valores numéricos de texto y alfanuméricos existentes en la lista. De igual manera, la función contar punto blanco cuenta las celdas vacías existentes en una lista. La función contar punto sí cuenta el número de celdas que cumplen con criterio. Primero pondremos el rango y después el criterio. Veremos algunas aplicaciones. En la columna D contaremos la cantidad de celdas numéricas. Escribiremos el signo igual, luego la función contar o doble clic en contar y seleccionaremos el rango de 8 de 17. Presionamos enter y tendremos nosotros el valor de 8. En este caso tenemos una celda vacía y un texto X. En la columna C realizaremos la función contará igual, función contará el rango y tendremos 10 celdas con contenido. Aplicaremos la fórmula contar punto blanco en el rango de 8 a D17. Escribimos el signo igual y la función contar punto blanco o doble clic en contar punto blanco y solamente seleccionamos el rango. Presionamos enter y vemos nosotros la función contar punto blanco y el rango, cuyo resultado es 3, debido a que en este rango solamente tenemos 3 celdas vacías. Para aplicar la función contar punto sí, nos preguntamos cuántos son mujeres y cuántos son hombres. El criterio en el primer caso sería femenino de mujeres. Realizamos el signo igual, la función contar punto sí, seleccionamos el rango C8, C17, punto y coma, y entre comillas pondremos nosotros F de femenino y presionamos enter. El resultado será 6. Vamos a hallar cuántos hombres 6. El criterio será M de masculino, C18, C17, punto y coma, entre comillas, el criterio M de masculino. Cerramos la fórmula, observamos la fórmula, rango y criterio. Vemos que el resultado es 4. La función máximo devuelve el valor máximo de la lista de argumentos. La función mínimo devuelve el valor mínimo de la lista de argumentos. Veamos unos ejemplos. Hallaremos el máximo y el mínimo de la suma de notas y de los promedios. Escribiremos el igual, la función máximo y elegimos el rango y tenemos que el valor máximo de la suma de notas es 51. Igual procedimiento realizamos con promedio. La mayor nota es 17. Hallaremos el valor mínimo de la suma de notas y el valor mínimo de los promedios de notas. Realizamos un igual, la función mínimo y seleccionamos el rango. El mínimo número es 37. De igual manera procedemos con la columna de promedios. Igual, función mínimo, seleccionamos el rango y presionamos enter. La función sumar sí es una función matemática. Vemos su sintaxis, el signo igual, nombre de la función, sumar punto sí, tiene 3 argumentos. El primero es el rango, luego el criterio y luego el rango suma. Esta función nos permite hacer una suma de celdas que cumplen con un determinado criterio y de esta manera excluir aquella celda que no nos interesa incluir en la operación. Aplicaremos un ejemplo con la función sumar punto sí. Hallaremos la suma de promedio mayor a 14. Escribimos el igual, luego la función sumar punto sí o doble clic en el nombre de la ventana desplegable. Luego seleccionamos el rango, punto y coma, que es el separador de los argumentos. El criterio va entre comillas, mayor a 14, cierro comillas y cierro la función. En este caso el rango suma no ha sido necesario. Hallaremos la suma de promedio de solo hombres. Usaremos el rango C8 a C17 como el rango que será evaluado. El criterio será M
porque se refiere a masculino, y el rango suma será desde I8 hasta I17. En la celda I19 escribimos el igual, nombre de la función o doble clic en sumar.si, luego seleccionamos el rango que será evaluado, separamos el argumento con un punto y coma, luego entre comillas pondremos M. Enseguida seleccionamos el rango suma, cerramos la función con un paréntesis y luego enter. Ahora veremos otra herramienta bastante usada, que son los gráficos. Un gráfico es la representación gráfica de una serie de datos. Para realizar un gráfico, primero tenemos que tener los datos en hoja de cálculo de Google. Realizaremos un gráfico con los apellidos y nombres de los estudiantes y el promedio, el rango B7, B17 de apellidos y nombres y el intervalo o rango del promedio, que es H7, H17. Luego realizamos un clic en insertar y clic en gráfico. Notemos que por defecto tenemos un gráfico de barras en la cual en el eje horizontal tenemos los nombres de los estudiantes y en el eje vertical los promedios. Al costado derecho también tenemos una ventana del editor de gráficos que tiene dos pestañas: configuración y personalizar. Al seleccionar la ventana de gráfico, al costado derecho superior tenemos tres puntitos que son opciones de edición de gráfico. En este caso seleccionaremos editar gráfico. En configuración tenemos los tipos de gráfico. Tenemos nosotros gráfico de columnas, gráfico circular, gráfico de barras. También tenemos los gráficos de líneas, los gráficos de áreas, distintos tipos de gráficos de columnas, gráficos de barras, gráficos circulares, gráficos de dispersión, gráficos de mapa o mapeo y otros tipos de gráficos especiales. Si seleccionamos agregar, nosotros podemos insertar una función, por ejemplo en este caso promedio. Al seleccionar personalizar, nosotros tendremos las siguientes opciones: estilo de gráfico, título de gráfico y ejes, serie, leyenda, eje horizontal, eje vertical y líneas de cuadrículas si es que se requiere. Las opciones de personalizar nos permiten mejor presentación del gráfico. Es así como nosotros, por ejemplo, podemos cambiar el fondo, podemos nosotros cambiar la fuente del tipo de letra, color de gráfico y también podemos maximizar el gráfico y también podemos cambiar tipo 3D. Vemos que la presentación ha mejorado. Al seleccionar serie, nosotros podemos cambiar los formatos de color, por ejemplo color rojo. También podemos nosotros tener la etiqueta de cada dato, es decir el promedio. Podemos seleccionar etiqueta de datos totales en la parte superior y línea de tendencia. Esta línea de tendencia nos permite realizar una comparación cómo va evolucionando las notas del promedio. Puede ser lineal, exponencial, fíjense cómo cambia, puede ser polinómica, miren cómo cambia la curva, puede ser media móvil. En este caso podemos dejarlo en media móvil. Realizaremos otra aplicación. Si quiere un gráfico circular con los nombres de los estudiantes y el promedio, entonces seleccionamos los nombres y seleccionamos los promedios. Luego clic en insertar, clic en gráfico. En configuración cambiamos el gráfico de columnas a gráfico circular 3D. Luego en personalizar y en la opción gráfico circular cambiamos el hueco de círculo a 25%. En la opción sector de gráfico circular elegimos un nombre y en distancia del centro elegiremos 25%. Si deseamos que nos muestre los valores de los promedios, hacemos clic en gráfico circular y en etiqueta de sector pondremos nosotros valor. Por lo tanto tendremos una buena presentación de un gráfico circular. De esta manera, jóvenes estudiantes, terminamos la segunda parte de los videos tutoriales de hoja de cálculo de Google. Hasta pronto.